Creemos en ti. Señor, solamente en ti está nuestra esperanza. Y dice la palabra que la esperanza en el Señor es esa esperanza que no avergüenza. A veces podemos andar tú y yo por la vida creyendo en las personas, creyendo en las instituciones, creyendo en un trabajo, en un jefe que nos promete cosas, y lo hemos comprobado miles de veces que los hombres fallan, ¿sí? Que tú esperas algo y no recibes nada. Pero en Dios tenemos la seguridad de que todo lo que Él promete se cumple. Amén. Entonces, en esa seguridad es que nosotros nos venimos aquí y adoramos a nuestro Señor, porque sabemos que Él es fiel, que Él es justo, que Él no se olvida de nada. Entonces, esa confianza es la que nos hace que nuestro corazón pueda decirle: Señor, soy tuyo, te amo, llévame a donde tú quieras, porque si hay alguien en quien yo puedo confiar, es en Dios. Amén. Puedes tomar tu lugar. Te voy a pedir que allí sentado como estás, inclines tu rostro y hagamos una oración para entregarle al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Sabemos también que tú nunca nos vas a dejar. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, Señor, a este lugar, hasta tu mismísima presencia, Señor. Y sabemos también que una vez estando aquí, Señor, no hay nada que tú nos niegues, Señor, o que nos retengas. Porque tú eres un Dios espléndido, tú eres un Dios que nos ama y tú eres un Dios poderoso, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues tú lo sabes si has estado asistiendo estas últimas semanas, que estamos en una serie de prédicas que se llaman El Dios en quien creo, ¿sí? Y esas prédicas nos han llevado a conocer algunos aspectos de Dios. ¿De quién es ese Dios en quien tú y yo creemos y confiamos? Ese Dios que a veces quizás nos platicaron, que a veces quizás nos medio presentaron, o en el que desgraciadamente mucha gente el día de hoy, no solamente jóvenes, sino también gente mayor, piensa o siente que no hay ninguna razón para creer en un Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo estoy seguro que eso es por causa de la ignorancia. Porque si ellos conocieran quién es en verdad el Dios en quien tú y yo creemos, las cosas serían muy diferentes. No habría manera de resistirse a su majestad, a su soberanía, a su poder. No habría manera. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que ellos conozcan también ese Dios que tú y yo conocemos y en quien hemos confiado. Les doy la bienvenida a los que están aquí. Bienvenidos sean todos. Gracias por venir. Pero también les damos la bienvenida a las personas que nos ven por las redes. Gracias a ti que nos ves por las redes. Y este es un pequeñitito anuncio. Nada más te digo que nos están comentando que en las últimas transmisiones en vivo la señal como que se interrumpe. Si se interrumpe o si esto pasa, no te preocupes. Más tarde, en 3 horas más, después de terminar el servicio, tú puedes meterte a YouTube y ahí vas a encontrar la prédica completa. Porque también la grabamos, solo que tenemos que subirla después, ¿sí? Entonces, y ahí vas a encontrar, creo que ahorita tenemos alrededor de 300 prédicas ya subidas, entonces creo que hay material suficiente para que tú puedas conocer a ese Dios en quien nosotros estamos confiando. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Hemos estado viendo, como te dije, algunas cualidades de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque precisamente, mi hermano, en estos tiempos
donde todo se mueve por intereses, donde todo se mueve por el dinero, donde el tiempo, entre comillas, y digo entre comillas, porque esto yo no creo que es una realidad, pero sucede. Entre comillas, el tiempo no nos alcanza para hacer o para buscar de Dios. Estamos tan ocupados y tan afanados en resolver las cosas que no nos damos el tiempo de buscar y de conocer a Dios. Y precisamente por eso, cuando nos sucede algo, caemos y nos golpeamos una y otra vez, y lo decíamos hace unas semanas, como que, Señor, ¿por qué? Pues ¿por qué nada más a mí, verdad? O sea, parece que todo me pasa a mí. Ya volteé a ver a otro. Pero tú y yo sabemos que esto no es así. Simplemente el afán nos hace creer que cuando algo nos pasa es como si fuera una especie de castigo divino, o como que, chin, ya me acordé que tengo 2 meses sin ir a la iglesia. Y entonces pensamos que por esa causa suceden las cosas, pero no es así, mi hermano, no es así. Ya lo hemos venido viendo en las prédicas anteriores. Esta creo yo que es la penúltima, porque todavía el Señor me ha estado dando material para una prédica más, pero bueno, no es el número de prédicas lo importante. Lo importante es que en tu corazón pueda quedar la semilla bien arraigada de por qué yo creo en el Dios que creo. ¿Sí? Y ya dijimos que Dios, en la primera prédica dijimos que es un Dios creador. ¿Sí? Y creativo, por supuesto. Porque ahora sí que todo lo que Él piensa, lo puede hacer. Tú y yo quizás a veces pensamos cosas y pues para ti, para mí son imposibles hacerlas, pero para Él no. Entonces Él es creativo, pero tiene esa particularidad que solo Él tiene, que es creador. De la nada hace las cosas. ¿Sí? También hablamos acerca de que es un Dios poderoso, ¿verdad? Poderoso y fiel, que cumple lo que promete. Pero no solamente lo promete, sino que tú y yo podemos estar seguros de que si Él lo prometió, lo va a hacer, porque para Él, dijimos, nada hay imposible. ¿Qué puede hacer Dios? Todo, absolutamente todo. Y hoy vamos a hablar de un aspecto que a mí en lo particular me parece muy importante, porque aunque no quiero que me lo tomes a mal y quiero que entiendas bien lo que te voy a decir. Dios es creador, sí, Dios es poderoso, sí. Pero quizás de nada nos beneficiaría a nosotros que Dios fuese creador y poderoso si no fuese amoroso. Y hoy vamos a hablar de eso. De ese Dios en quien creemos que es amoroso y Salvador. ¿Por qué es importante entender que Dios es un Dios amoroso? Porque como te estoy comentando, Dios pudo haber creado el universo así hermoso como lo conocemos hoy, con todas sus estrellas, galaxias, con todo lo que tú ves en la naturaleza, y donde tú cada cosa que ves manifestada en la naturaleza, tú puedes ver la grandeza de ese Dios creador. ¿Sí? Pero si no hubiese habido en su corazón un propósito, de nada serviría, porque entonces, en pocas palabras, ¿quién le adoraría? ¿Verdad? Pero todo eso que hizo el Señor tiene un fin bien marcado y bien definido, y ese fin o esa finalidad eres tú. Y yo, por supuesto, yo me incluyo también. No crean que todo es para ustedes, también yo tengo una parte allí. ¿Y por qué es esto? Porque es tanto el amor de Dios que el crear las cosas no le fue suficiente, sino que creó a quien pudiera disfrutar de todas esas cosas. Nos creó a ti y a mí. Y entonces vamos a comenzar con el versículo que es obligado, porque yo creo que si no lo leemos estaríamos faltando a esto que vamos a hablar hoy.
Juan 3:16. Yo sé que se lo saben de memoria, pero si no te lo sabes de memoria, ahí en las repisas hay unas Biblias y puedes tomarlas, buscar Juan 3:16 y lo vamos a leer enseguida. Juan 3:16. Si no te lo sabes de memoria, te invito a que te lo aprendas, porque este versículo te da muchísimas respuestas a muchas cosas que de repente se presentan en nuestra vida o que de repente decimos, ¿esto será cierto? Ya lo tienes, ¿verdad? Muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te fijas en este versículo, están las dos cualidades de las que vamos a hablar hoy de Dios. Un Dios amoroso, porque ¿qué nos dice primero? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y fíjense bien que no dice Dios amó mucho al mundo o Dios amó poquito. Dice de tal manera, ¿por qué? Porque yo no creo que tú ni yo podamos siquiera alcanzar a dimensionar con nuestra mente qué tan grande es el amor de Dios. ¿Sí? Por eso dice de tal manera. O sea, no lo vas a entender. Si me preguntas a mí, tampoco lo entiendo. No lo entiendo, pero sé que me ama. Y a mí con eso me basta. ¿Sí? Porque no sé si poco o mucho me ama. Y eso es suficiente. Pero luego dice enseguida que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Si quieres comenzar a entender un poquito el amor de Dios, levanten la mano los que somos padres. Ok. ¿Tú entregarías a tu hijo por un borracho, por un drogadicto, por un asesino, por un ladrón? Tú dirías, ¿se va a salvar el Señor? Sí, se los doy. ¿Lo harías? No, ¿verdad? Yo creo que ninguno lo haríamos, yo tampoco, O sea, no creas que solamente tú. Yo no me voy a hacer el héroe y decir, no, yo sí lo entregaría. No, creo que yo tampoco lo haría. Pero la palabra nos dice que Él sí lo hizo. Y no lo hizo por los buenos, Porque luego la religión nos enseña que porque vino por los que se portan bien. ¿Sí? Pero no fue así. Él vino por lo peor de lo peorcito, de lo más peor, como dirían en mi tierra. ¿Sí? Lo peor de lo peor. Por eso vino. ¿Y qué crees? Que todas estas caras hermosas que veo aquí hoy, el día de hoy, somos de esos peorcitos. ¿Verdad? Porque, como decía el Señor, levante la mano o tire la primera piedra el que esté libre de pecado. No creo que nadie nos atrevamos a levantarla, ¿verdad? Entonces, estamos aquí porque somos de eso peorcito que el mundo engendró. Pero por eso y por nosotros, Él dio a su Hijo. Entonces, no sé, yo lo leo una y otra vez y menos puedo entender el tamaño del amor de Dios. No lo puedo entender porque se sale de mi comprensión. Pero lo hizo. Y la segunda cualidad de la que vamos a hablar hoy, dijimos que era un Dios salvador, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Por un propósito. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación, mi hermano, no tiene otra finalidad más que esa. Esa es la finalidad última de la salvación. Que tú y yo tengamos vida eterna.
¿Por qué? Porque ya si has leído la palabra y si no la has leído, comienza por favor a hacerlo. Te vas a ir dándote cuenta tú que nosotros en la condición en que estábamos era imposible que obtuviésemos la salvación. Imposible. No había manera. Es más, no solamente no había, no existe una forma de alcanzar la salvación, sino por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Es la única manera. Entonces, ni creas que porque estás de aquel lado del internet, tú puedes decir, yo soy bueno, yo nunca he matado. Yo nunca he robado. Yo trato de hacer las cosas bien. Pues mi hermanito, lo siento mucho y si te estoy abriendo los ojos, pues qué bueno. No es suficiente, mi hermano. No basta con eso. Hagas lo que hagas, es imposible para ti y para mí alcanzar la salvación. Nunca la podríamos alcanzar. Por eso fue necesario que Cristo viniera. Y entonces, en ese plan divino y perfecto, entramos tú y yo, para ser salvos. Eso, mi hermano, debería ser razón suficiente para decir, me basta con saber eso. Pero ¿sabes qué? Cuando yo pienso en el amor de Dios, yo me maravillo y me sigo maravillando cada vez que pienso en eso, de la manera tan simple, pero tan perfecta en que Dios manifiesta su amor para con nosotros. Yo recuerdo que cuando yo conocí del Señor, yo no tenía ninguna esperanza, yo estaba totalmente decepcionado de la vida y del mundo. De mí pues no se diga. Había hecho tantas cosas malas que yo ya estaba resignado al destino que todos tendríamos si Cristo no nos hubiese rescatado. A mí me decían pues que mi destino seguro era el infierno. Y así como muchos de nosotros lo aceptaban. Decía, pues ya que, ya me porté mal, ya me lo gané, pues ese es mi destino final, ¿verdad? Obviamente yo no conocía de Dios. Cuando Cristo llegó a mi vida y puso en mi corazón esperanza y seguridad, las cosas cambiaron, ¿eh? Las cosas cambiaron, pero no te creas que cambiaron así de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, doloroso y con muchas caídas y con muchas llanto y con muchas lágrimas, con muchas cosas. Porque muchas veces yo me senté, así como seguramente tú lo hiciste, o lo haces, o lo sigues haciendo, no sé, pero todos lo hemos hecho cuando hemos conocido del Señor. Donde yo estaba sentado, hablando con Él, porque yo sí entendí eso desde el principio. Yo sí entendí que yo podía platicar con Él. Y yo hablaba con Él y eran tantas cosas que mi corazón y mi mente me reprochaban que me sentía yo de lo peor. Y yo decía, Señor, ¿qué esperanza puedo yo tener si yo veo tanta gente que es buena? Yo sé que tú lo has pensado así también, ¿eh? Gente que se merece más que tú le ayudes. ¿Cómo vas a fijarte en mí después de todo lo que yo he hecho? ¿Cómo voy a ser yo, la persona a quien tú bendigas, a quien tú prosperes, a quien tú ayudes, a quien tú salves, si en el mundo hay muchísimas personas buenas? Y yo, pues no, yo soy de lo peor. Y lloraba, y lloré muchísimo, como seguramente también tú lo has hecho. ¿Pasé noches sin dormir? Sí, pasé noches sin dormir. ¿La gente abría la boca para herirme? Sí lo hacía, y lo siguen haciendo. Para decirte, ¿ya se te olvidó lo que hiciste?
¿Tú crees que nada más porque ya fuiste allí a la iglesita esa? Ya se acabó. Mira qué cómodo. Me lo decían y me lo siguen diciendo, no creas que ya la libré. Me lo siguen diciendo. Y cada vez que la gente hacía eso, yo decía, pero es que, pues yo no sé si esto es verdad o no sé cómo está, pero aquí dice que así es. No, pues sí, acomodan la palabra a su conveniencia. Y muchas veces, mi hermano, así como tú, también lloré. También estuve allí horas y horas hablando con el Señor, sabiendo o pensando que sí me escuchaba. Y cuando esto sucedía, yo no conocía la palabra de Dios, yo apenas estaba empezando a descubrirla. Y el Señor, yo sé que contigo lo ha hecho también, pues hacía lo que Jesús hizo, descender y abrazarme. Porque yo podía sentir ese abrazo. Y cuando yo sentía ese abrazo, mi hermano, yo lloraba desconsoladamente. Lloré como no te imaginas, o como quizás tú también has llorado tantas veces, hasta que se acaban las lágrimas, hasta que ya no hay más que llorar, hasta que ya lo único que haces, y sé que lo has sentido, cuando de repente nada más haces, ya no puedes llorar, ya no puedes. ¿Te ha pasado? Yo sé que sí, ¿verdad? Yo sé que sí te ha sucedido. Y en ese momento tú puedes decir, pues ya ni lágrimas tengo, ya ¿qué hago? Ya no puedo ni llorar. Pues no, mi hermano, en ese momento yo sé que Dios te ha abrazado y te ha dicho, pues es que ya no vas a llorar. Ya lo que tenías que llorar, ya lo hiciste. Y yo aprendí contra muchas personas de que en esas lágrimas Dios estaba sacando de mí todo el peso que yo traía en mi corazón. Pero a veces, sobre todo los varones, nos resistimos a llorar. Porque lo primero que nos enseñaron cuando éramos niños es, los hombres no lloran. ¿O no? Para las mujeres muchas veces es más fácil, pero para los hombres es difícil. Porque tú sientes o aprendiste que tu hombría no te permitía llorar. Pero bueno, cuando todo esto sucedía, yo sentía ese abrazo hermoso de Dios. Y me sigue sorprendiendo, te digo, porque cada vez que yo lo recuerdo, yo digo, Señor, es que yo no necesité que nadie me diera de bibliazos en la cabeza. Nada más me bastó entender que tú me amas. Es lo único que yo tuve que entender. Porque entonces, yo que soy padre, y como muchos de los que estamos aquí, yo decía, pues es que sí puedo entender un poco porque yo sé cuánto amo a mi hijo. Y yo sé lo que haría por él. Pero, pues si yo lo podía hacer, pues les repito, ¿qué más podía hacer Dios de lo que yo era capaz de hacer? Entonces, yo entendí que el amor de Dios era incondicional. Y luego me leyeron un versículo que dice que Dios toma mis pecados y los echa al fondo del mar para no recordarlos nunca más. Tú y yo fuimos educados para recordar. Porque si te acuerdas cuando íbamos a la escuela, cuando salías con tu estrellita en la frente o con tu cuaderno con un 10, ¿por qué era? Porque habías recordado la lección del día anterior. O sea, te premian por recordar. Nadie te premia por olvidar. ¿Estás de acuerdo? Porque si en la escuela llegas y tu tarea se me olvidó, no te van a felicitar. ¿Verdad que no? Nadie, el mundo no te premia por olvidar, el mundo te premia por recordar. Entonces a mí me parecía imposible decir, ¿cómo va a olvidar Dios todo eso? Todo lo que yo hice, ¿cómo se le va a olvidar?
Y suena complicado porque dices tú, pues si es Dios, ¿cómo se le va a olvidar si a Él no se le olvida nada? Pero Él decide en su corazón echar tus pecados al fondo del mar y nunca más traerlos a la memoria. Eso, mi hermano, eso es amor. Porque cuando tú perdonas a alguien, eso es lo que haces. No se te olvida lo que te hizo, nunca se te va a olvidar. Pero decides echarlo al fondo del mar y nunca más traerlo a la memoria. Porque si no lo haces, no estás perdonando, ¿verdad? Dios eso es lo que hace. Y entonces cuando yo empiezo a entender todo esto, cuando lloraba y lloraba y lloraba, eso empezó a reconfortar mi corazón y a llenarlo de una confianza que fue la que me permitió a mí seguir avanzando en el camino del Señor. Y a veces tropezamos, ¿por qué? Porque se nos olvida de qué manera nos ama Dios. Se nos olvida. Y eso sí no deberíamos de olvidarlo nunca. Pero nuestra naturaleza tiende a eso, a recordar, no, yo no soy digno. Por más que quiero, no puedo dejar de hacer esto. Pero mi hermano, Dios puso en nosotros, cuando hemos recibido a Cristo, al Espíritu Santo. Y si bien es cierto que nosotros muchas veces lo ignoramos, o lo hacemos a un ladito porque nos incomoda lo que nos habla, lo que deberíamos hacer es escucharlo y atenderle, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Ok, Dios también sabe eso. No te preocupes. Una vez platiqué con un hermano que decía, ¿sabes qué? A mí cuando yo recibí al Señor, qué cosa me conmovió y me puso a llorar. Cuando a mí oraron por mí, nadie me dijo nunca, tú fuiste malo, hiciste esto, hiciste aquello, te portaste así, robaste, mataste, etcétera, etcétera. Nadie me dijo nunca eso. La persona que estaba orando me dijo, tú no te preocupes por recordar todo lo que hiciste malo. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Entonces, ni te preocupes y ni trates de esconder algo que no quieres que nadie sepa, porque Dios ya lo sabe. Pero aún así, hoy te quiere perdonar de todas esas cosas que hiciste. Y esa persona me dijo, y cuando yo escuché eso, dice, yo me puse a llorar. Porque yo dije, pues, Señor, si tú lo sabes todo, entonces, ¿qué te digo? No te puedo decir nada, tú lo conoces todo. Lo único que te puedo decir es, ayúdame, sálvame, perdóname. Y dice, y a partir de allí yo empecé a caminar. Ciertamente como a todos le costó mucho trabajo también. Pero mi hermano, es un camino que vale la pena empezar a caminar. Y en ese amor infinito, en ese amor perfecto, Dios nos da ese abrazo donde nos dice, tú eres mi hijo, yo te amo, nunca estuve lejos de ti. Pero yo te hablaba y no me escuchabas, pero ahora ya te puse Espíritu Santo en ti para que me escuches. Y esa es la diferencia, mi hermano, que hoy no es que no es que hayamos dejado de ser pecadores, no es que hayamos dejado de ser pecadores. Lo que sucede es que cada vez que pecamos o que vamos a pecar, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, hey, quieto, esto ya no, esto no lo hagas. Y eso es lo que nos detiene, pero no somos menos pecadores ni hemos sido totalmente cambiada esa naturaleza pecaminosa, no. Lo que sucede es que ahora el Espíritu Santo nos gobierna. Y eso es lo que debería ser, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en primera carta de Juan 4:8, primera carta de Juan 4:8.
¿Ya lo tienen? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú no amas, si tú no te amas aún, no has conocido a Dios. Y a eso venimos aquí, mi hermano. Porque la iglesia no es otra cosa sino una escuela donde aprendemos a conocer y a caminar en los caminos de Dios. Hay gente que dice, no, yo por mi lado, yo leo la Biblia y yo me estoy autoeducando. Mi hermano, si Dios hubiera querido que así fuesen las cosas, Cristo no hubiese establecido una iglesia. Cristo no hubiese venido a decirnos que nosotros somos esa iglesia, que somos su cuerpo. Pero las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan como Dios las diseñó. Porque precisamente ese amor infinito de Dios lo llevó a Él a proveernos una salvación perfecta por medio de Jesucristo. Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer. Y esa salvación es para todo mundo, o sea, está abierta a todo mundo. Pero dice aquí que Dios no solamente es amor que se siente, porque lo que yo te platiqué hace un momento, tú puedes decir, pues el pastor sintió muy bonito, pero yo no he sentido eso. Bueno, ok, quizás no lo hayas sentido, pero el amor de Dios no solamente se siente, es un amor que actúa, es un amor que hace. Porque por ahí hay un dicho que dice, hechos son amores, ¿verdad? Y no buenas razones. No basta con que Dios quiera hacernos el bien, lo hace. Y en ese hacerlo es cuando su amor se manifiesta en nosotros y nosotros podemos conocer que Él nos ama porque Él hace, no solamente nos dice. Los hombres estamos muy acostumbrados a decir y a prometer, pero a no cumplir. Esa es una realidad. Como hombres, te prometo, pero luego a la hora de que se tienen que hacer las cosas, ¿qué crees? No puedo ahorita. Pero con Dios no sucede eso. Oye, tú me prometiste que me ibas a llevar no sé, esposas y esposos, ¿no? Que me ibas a llevar a la playa porque estabas muy contento y porque te ha gustado mucho mi comida en estos últimos 2 meses, ¿verdad? Y el marido, mujer, pero ¿qué crees? No tengo dinero. Pero Dios no es así. Dios promete y hace. Y lo mejor, aún antes de que hagamos, Él ya está cumpliendo lo que nos prometió. ¿Por qué? Porque dice la palabra también que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios tiene otra característica. No solamente es universal, no solamente es para todos los hombres. El amor de Dios es personal, porque a cada uno nos habla de una manera diferente y particular. Yo a veces escucho testimonios de otras personas y yo digo, híjole, si a mí me hubiera hablado Dios de esa manera, capaz que no le entro, ¿verdad? Pero a mí me habló como necesitaba hablarme a mí. ¿Por qué crees que eso sucede? Porque nos conoce, mi hermano. Porque antes de crear el universo, ya nos conocía a ti y a mí. Él ya sabía cómo ibas a ser. Por eso, a ti te habla de una manera y a mí me habla de otra manera diferente. ¿Para qué? Para que tú puedas entender que es Él el que te está hablando. Aquí no hay estereotipos, aquí no hay cosas que se tengan que repetir para que todo suceda. Aquí Dios es soberano y Él decide cómo, cuándo y de qué manera va a hacer las cosas. Pero te conoce también que lo va a hacer de la manera en que tú lo entiendas. ¿Se acuerdan que les lancé un reto? ¿No se acuerdan, verdad? A ver, ¿no se acuerdan que les lancé un reto que les dije, después de estar escuchando todo esto de Dios, quiero que pienses y que lo anotes incluso, ¿qué necesito yo que Dios haga?
para decir, ahora sí creo en Él. ¿Lo hicieron? No, ¿verdad? Mi hermano, Dios te está dando la oportunidad de que le digas, Señor, yo necesito que me ayudes en esto en específico. Ayúdame, haz esto conmigo para que yo pueda ahora sí saber que eres tú y que no hay manera de que yo me equivoque si hago esto que voy a hacer. Pero no lo hicieron. Bueno, ustedes se lo pierden, ¿eh? Ustedes se lo pierden porque Dios lo que quiere es que le pidas, y créeme, dice el Espíritu a través de la palabra, que nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que lo que pedimos se haga, se cumpla. Yo no le voy a pedir, ay, que ese vecino que tengo enfrente, que mañana lo cafeteemos, Señor. Porque me cae regordo, ¿verdad? No, eso no te lo va a cumplir porque eso no es conforme a su palabra. Pero qué tal que le dice, Señor, yo ya hablé mucho con él y ya no quiero pelear. Toca su corazón, Señor. Manda a alguien que le hable de ti para que te conozca. Yo creo que eso sí te lo puede cumplir. Porque capaz que hasta a ti mismo te manda a hablarle. Que tú digas, ¿cómo que yo voy a ser el que vaya y le hable? Pues sí, mijito, vaya y háblele. Pero bueno, ese amor se manifiesta de una manera personal. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. ¿Dios prolonga las misericordias? Sí. Sí, porque yo te lo he platicado también. Yo conocí del Señor a los 50 años. Me porté mal muchos años, pero Dios prolongó su misericordia. Fue benigno conmigo. Él dijo, este Oscarito Cabezón me va a conocer. Me va a conocer. Señor, pero ya tiene 40 años. Tranquilo, Dios no lleva prisa. En el momento en que Él diga ya, es ya. Y yo hubiera querido que así como los veo a ustedes, a mí me hubiera hablado a los 20 años o a los 30. Pero no lo hizo. Prolongó su misericordia hasta que Él dijo, ya, es hora. Entonces, por eso dice que Él nos amó desde siempre y ha prolongado su misericordia, porque ¿estás de acuerdo en que muchos de nosotros, por nuestra conducta y las cosas que hemos hecho, deberíamos estar muertos? ¿Verdad? Y no lo estamos, ¿verdad? O deberíamos estar mal de la cabeza y no lo estamos. Quizás tú puedas sentir que estás mal de la cabeza, pero no estás mal, no estás mal. Tienes inteligencia, tienes lucidez, tienes claridad, y la tienes porque Dios ha sido bueno contigo. Porque ¿cuántos en la primera quedan? ¿Ah? Pero no sigas tentando. Ya es hora de parar. El amor de Dios no se queda solo en palabras. Romanos 5:8. Es que a veces hay tantas cosas que decir que una hora no es suficiente. Tendríamos que estar aquí muchas horas. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces te han dicho, si quieres que Dios te escuche, tienes que portarte bien? ¿Verdad? Si quieres que Dios te ayude, deja de hacer lo que haces. Si quieres que Dios te salve, ya no digas esas cosas. ¿Verdad? Pero la palabra dice que Él nos amó aún siendo pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo hace 2000 años. Tú y yo todavía no habíamos pisado esta tierra. Y hace 2000 años pagó por los pecados que tú y yo quizás todavía estamos cometiendo. ¿Sí? Entonces, esa es una muestra tremenda de su amor.
Que él dijo, ese Oscarín va a ser un cabezón. Se va a equivocar en esto, pero no importa. Yo lo amo y mi hijo Jesús va a pagar también por sus pecados. ¿Por qué? Porque algún día lo va a conocer y se le va a entregar, que ese es el objetivo. Entonces, el costo de nuestra salvación fue la sangre de Jesús. Eso lo tenemos claro, ¿cierto o no? Bueno, es importante que lo tengamos claro. El amor de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma. Cuando Dios llega a tu vida, nunca la va a dejar igual. Si tú sigues haciendo lo mismo, entonces, mi hermano, déjame decirte que no has conocido el amor de Dios. Porque si lo hubieses conocido, ya no estarías haciendo lo que haces. Pero bueno, a eso venimos, a conocer de Dios. Porque nadie nace conociéndolo. En 2 Corintios 5:17, este es un versículo que a mí siempre me ha encantado. En la segunda carta a los Corintios, versículo 5:17. Cuando yo conocí este versículo, dije yo, wow, entonces voy bien, sí le entro, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí le entro. ¿Ya lo tienen? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Amén. Apláudenle al Señor si tienen ganas de aplaudirle. Fíjate bien qué tremendo. O sea, si yo estoy en Cristo, ya no soy el burro que era antes. Quizás hoy soy menos orejón. Quizás sigo siendo burrito todavía, pero ya no soy aquel de antes. Ya soy un burrito nuevo. Y entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Como soy una nueva criatura, todo es nuevo en mí. Si eso entra en tu mente y en tu corazón, has empezado a entender el amor de Dios. Porque entonces el único que te puede juzgar, condenar y quitarte la vida si quiere, es Él. Y Jesús lo dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué le dijo? Yo tampoco te condeno. Vete. Pero muchos se quedan ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente frase? Y no peques más. Es decir, esa mujer que todos trajeron aquí ya no está, ya no existe. Puedes irte, eres una mujer nueva. Jesús te reviste de honor, de pureza, así hayas sido la peor de las peores. Cuando Cristo llega a tu vida, eres revestida y revestido de una nueva imagen y de una nueva naturaleza. Pero por eso dice el Señor, vete. O sea, no hay problema, vete, pero no peques más, ¿eh? Porque los pecados que tú traías ya te los quité todos. Pero a partir de hoy, no peques más. Eso, mi hermano, eso es amor. Eso es amor. Y ese amor nos lleva a una salvación que no es para que sigamos haciendo lo mismo, sino para que hacernos libres del pecado y del temor. Siendo libres del pecado, yo puedo caminar como una nueva persona. Por eso tengo que creerlo, porque la gente te va a decir, no es posible. Sí es posible. Oye, pero si ayer yo te vi que me robaste. Sí, pero hoy ya no soy ese que te robó ayer. Ya no soy ese, el que ayer te robó, ya no soy. Soy una criatura nueva. Y es más, si de veras estoy arrepentido, le puedo decir, y te robé tanto, entonces te lo voy a devolver. Como hizo Zaqueo, que dijo, voy a devolver todo lo mal habido, pues se quedó con 2 pesos en la bolsa. Porque todo era mal habido.
Entonces, así tendríamos que ser. Decir, ¿sabes qué? Es verdad, yo ya no soy ese. Bueno, ¿quieren una prueba tremenda, más tremenda todavía? Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ¿quiénes estaban al lado de él? Dos ladrones, dice que eran dos ladrones, ¿se acuerdan? Uno de ellos, ¿qué hizo? Uno de ellos estaba, pues sí, a ver, estaba igual que Jesús, estaba así crucificado, colgado, y le decía, a ver tú, pues no que muy hijito de Dios, sálvate, y sálvanos, digo, de una vez, ¿no? Aprovecha y bájanos a todos de aquí. A ver, tú dices que puedes, a ver, órale pues, demuéstranos que sí puedes. Pero el que estaba al otro lado, ¿qué dijo? Dijo, cállate. O sea, ¿estás viendo cómo estamos y ni así te arrepientes? ¿Y qué le dijo? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? En verdad te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. ¿Tuvo que hacer algo ese ladrón? No, ¿verdad? No tuvo que hacer nada. Lo que hizo malo, ya lo había hecho. Pero el Señor le dijo, te perdono, a partir de hoy tendrás vida nueva. Obviamente él murió, igual que Jesús, igual que el otro ladrón. Pero esa vida nueva es a la que Jesús lo estaba llamando a la vida eterna. Y le bastó arrepentirse, ni siquiera tuvo que devolver todo lo que se había robado. Le bastó reconocer a Jesús como Señor. De ese tamaño es el amor de Dios, mi hermano. De ese tamaño. A veces, materialmente no nos es posible restituir todo el daño que hicimos. Pero sí podemos entender que a partir de que recibo a Jesús, yo soy una nueva persona. Y si caminé, en mi caso, 50 años equivocado, no sé cuántos tenga todavía por delante, pero los que tenga, los voy a caminar en esa nueva vida que Jesús me regaló. Muchas veces yo los veo a ustedes y digo, pues están jóvenes, tienen toda una vida por delante. Yo hubiera querido tener toda esa vida por delante, pero bueno, Dios no se equivoca, Él sabe por qué me habló ya cascarita, como dicen. Por algo lo hizo. No sé por qué, todavía no lo entiendo, pero por algo lo hizo. Pero tú tienes la oportunidad, con esa edad que tienes hoy, de empezar a caminar en verdad en una vida nueva en Cristo. Si no lo haces, es porque no has creído. Porque si creyeres, ya no lo harías. ¿De acuerdo? Entonces yo te invito a creer. Razones hay y de sobra. La salvación que Cristo nos regala tiene ciertas características. Y fíjense bien lo que dije, la salvación que Cristo nos regala, porque la salvación es ¿por qué? Por gracia. ¿Y qué significa gracia? Gracia es un regalo, algo que yo no merezco, pero me lo dan. Así es la salvación. Esa salvación incluye perdón de pecados, libertad, sanidad, restauración, redención y vida eterna. Si tú no has entendido esto, es como si te hubieran dado ese regalo y está tan bonita la envoltura que lo pusiste sobre tu buró, pero no te atreves a abrirlo por no echar a perder la envoltura. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo mejor de un regalo no está en la envoltura, está dentro. Si tú no la abres, nunca vas a gozar de ese regalo que has recibido. ¿Qué necesitas hacer? Abrir esa caja que el Señor te ha entregado y tomar cada una de las cosas que te está obsequiando. Esa libertad que tanto necesitas, esa sanidad que tanto has pedido, esa restauración por la cual tanto has orado, esa restitución y esa redención
que tanto has anhelado en tu vida. Ahí está, mi hermano. Tómala, tómala. Salvación es obviamente una palabra en castellano, pero salvación viene del griego, que es sotería. Pero a veces el griego es bonito, pero cuando yo voy hasta el hebreo, me fascino de lo que significan las palabras. Tú lo sabes porque yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es la palabra hebrea para salvación? ¿No recuerdas? Yeshua. Yeshua. ¿Cómo se llama nuestro Señor? Yeshua. Su nombre significa salvación. Ahora entiendes por qué Dios dio a su Hijo unigénito, porque su Hijo es salvación para nosotros. No es solamente un nombre, es el regalo de Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: si tú conocieses el don de Dios, tú me pedirías a mí. O sea, te darías cuenta de con quién estás hablando. Y es lo que el Señor te dice: date cuenta quién es tu Señor. Sé consciente de quién es tu Dios, en quién estás confiando, en quién estás creyendo. Sé consciente. Jesús, o Yeshua como es su nombre original, no es nada más una figura histórica, es la salvación de Dios para ti y para mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo vamos a ser salvos? A través de la fe. ¿Y cómo es esa fe? Esa fe dice que ni siquiera es de nosotros. Somos salvos por fe, y esta no es de nosotros, sino de Dios. Esa fe ni siquiera necesitas tenerla en tu corazón cuando recibes la salvación. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, no te me vayas a equivocar, que digas: el pastor dice que no es necesario tener fe para salvarse. No. Cuando recibes la salvación, recibes también Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te da la fe para creer que has recibido salvación. Sin esa fe, tú puedes ser salvo y caminar por la vida como cualquier persona del mundo. Por eso es necesario que, si no has creído todavía, si todavía tienes dudas, recurras a ese Espíritu Santo que está dentro de ti y le digas: Espíritu Santo de Dios, dame la fe para creer que soy salvo, que soy libre, que soy sano, que tú me has restituido, que tú me has puesto nuevamente en el lugar donde tú me quieres poner, Señor. Que he sido restaurado, que mi vida pasada ya no cuenta, que los problemas que tuve antes ya no existen. La semana pasada vimos y Moisés, ¿qué les dijo? Esos egipcios que vienen persiguiéndolos, nunca más los volverán a verlos. Señor, dame la fe para creer que todas esas cosas que me persiguen, nunca más volveré a verlas. Para eso es la fe, mi hermano. Por eso la salvación es por fe. Porque si yo no creo que soy salvo, no soy salvo, mi hermano. Pero si yo lo creo en mi corazón, entonces sí soy salvo. Pero por cuanto lo creo, ahora sí camino en esa vida nueva que me da mi Señor. ¿Te das cuenta? Dice en la carta de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. La carta a Tito, mejor dicho, ¿verdad? Es a Tito. Dice carta de Tito. Tito 2, 11 y 12. Fíjense bien lo que dice aquí,
Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que esta gracia se ha manifestado a todos. Nadie puede decir que no ha visto la manifestación de la gracia de Dios. Pero el que la veas no quiere decir que la recibas o que la tomes, porque para eso ya necesitas creer. La gracia está manifiesta, está al alcance de todos, pero necesitas hacerla tuya. Decir, el Señor en verdad me salvó. Y renunciar, porque aquí no dice que así nada más, ¿verdad? ¿Qué dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a ver, ya me perdí, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Entonces, ¿a qué tengo que renunciar? A la impiedad y a los deseos del mundo. Por eso es que me cuesta trabajo a veces ser libre, mi hermano, porque no quiero renunciar a los deseos del mundo. No quiero. A mí, cuando yo recibí al Señor, pues yo dije, sí, me voy a portar bien, pero había cosas a las que no quería renunciar, así como tú también, ¿eh? Hay cosas a las que no quería renunciar. Una de ellas era el cigarrillo. ¿En qué le afecta a Dios que yo fume? Sí, no le hago daño a nadie. ¿Cómo que no, mi hermano? Si le estás haciendo daño al cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces sí le estás haciendo daño a alguien. Sí, pero yo no me meto con nadie, es mi dinero y son mis cigarros. Pues sí, pero entiéndelo. Aquí dice que tienes que renunciar a los deseos mundanos. Y yo para renunciar tuve que darme cuenta, o al menos ser consciente de que cuando yo llegaba a la iglesia me saludaban y me abrazaban. Después del COVID todo esto se perdió porque la gente a veces tiene miedo de que la abraces. O a veces cuando los abrazas se sienten incómodos porque no están acostumbrados. Pero bueno, cuando a mí me abrazaban, yo percibía el olor de las personas y decía, qué rico huelen. Y yo apesto a cigarro. En ese momento tuve que decirle, Señor, renuncio a esto, quítamelo. ¿Y qué crees que hizo el Señor? Me lo quitó, mi hermano. A partir de allí, jamás un solo cigarrillo. Y nunca hubo ese que le llaman de abstinencia, ¿cómo le llaman? Síndrome de abstinencia, o que anduviera yo desesperado por un cigarro. No sucedió. Pero ¿qué tuve que hacer? Renunciar a eso. Señor, mis amigos me están llevando por un camino que ya no quiero ir. Renuncio a ellos, Señor, quítamelos. Te los va a quitar. Nomás después no andes buscándolos. Ay, el Pecas ya no me ha buscado. Deja al Pecas. ¿Qué sería del Cancholas? Olvídate del Cancholas, Dios ya te los quitó. Dios te está diciendo, te los voy a quitar, pero por aquí, mijito, por aquí. No te van a volver a hablar, pero necesitas tú pedirle a Dios y decirle, Señor, renuncio a esto, no lo quiero ya, quítamelo. Y Dios te lo va a quitar. Y entonces dice que de esa manera vamos a vivir de una manera sobria, es decir, conscientes todo el tiempo de lo que estamos haciendo, justa, cada cosa donde debe estar, a cada cosa su lugar. El trabajo tiene un lugar, la familia tiene un lugar, la diversión tiene un lugar, Dios tiene un lugar y yo en lo personal tengo un lugar. Entonces, de esa manera, en justicia, empiezo a caminar y a cada cosa lo que le corresponde. El Señor no dijo que no pagáramos impuestos. ¿Qué dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces, no te preocupes, no es que, no, a mí me dijeron que todos le tenía que poner un lugar y pues tú eres mi familia, pero a ti no te puedo llevar allá. No, mi hermano. El lugar que le corresponde a cada área de tu vida, no más. Pero a Dios le tienes que dar el lugar principal. Amén. Y luego dice también, y piadosamente. ¿Qué significa ser piadoso? Buscar siempre estar bien con los demás, en la medida que se pueda, ayudar a los demás. Si un hermano te pide ayuda y puedes dársela, no se la niegues. No le digas, como dice la palabra, no le digas, mañana te veo. No. Si se acerca a ti a pedirte ayuda y puedes, tienes que dársela. Porque así es caminar y actuar piadosamente. Voy a terminar porque si no nos seguimos. ¿O quieren que le sigamos más tiempo? Le sigamos, no hay problema. Versículos traigo hasta para 2 horas más si quieren. Entonces, fíjense bien, si ya entendimos todo esto, si yo les pregunto, ¿la salvación es de todos? ¿Qué me dirían, sí o no? A ver, los que digan que sí, levanten la mano. Los que digan que no, levanten la mano ahora. Ok, muy bien. Pues miren, efectivamente la salvación no es de todos. Y así lo dice la palabra, No es de todos la salvación. ¿Por qué? Porque si fuese de todos, pues entonces, ¿cuál sería el propósito de que Jesús hubiese venido al mundo? ¿Sí? ¿Se manifiesta a todos? Sí. ¿Está al alcance de todos? Sí. Pero no es de todos, porque no todos la van a aceptar. Pero si tú estás aquí, ¿qué crees? Para ti sí es. Si Dios te está hablando, para ti sí es. Porque dice la palabra también que el camino a la salvación es estrecho y la puerta es estrecha. Y la puerta del mundo y el camino del mundo es ancho y amplio. Ahí entran todos, ahí sí entran todos. Pero para encontrar a Dios es estrecho. Entonces, ¿qué tengo que ir? Irme al camino estrecho. Y en un camino estrecho, imagínense que es de este tamaño y hay barranco a los 2 lados. Yo no me puedo salir del camino porque me caigo, ¿verdad? Me mato. Entonces no me queda más que caminar por el caminito estrecho. Y es una puerta estrecha, también dice. Pero algo que a mí me impacta es que al final de ese versículo dice que no todos la hallan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar por ese camino estrecho para hallar esa puerta estrecha, por la que tú y yo estamos destinados a caminar y a cruzar. Amén. Entonces, mi hermano, ya no te la voy a hacer más larga. Ya. Vamos a terminar. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la vida y que nos van a causar satisfacción. Pero dice el Señor en Jeremías 9:24, más alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Quieres presumir algo? No me presumas que escuchas 10 prédicas diarias. No me presumas que te sabes toda la Biblia. No me presumas que eres el mejor trabajador de tu empresa. Si te vas a gloriar de algo, si te vas a alabar de algo, alábate en conocer a Dios. Eso sí es motivo de alabanza. Que tú le conozcas, que tú sepas quién es y que sepas quién eres tú para Él. Amén. Fíjate bien. Y voy a terminar ahora sí con Romanos 8:38.
Creo que sí. Romanos 8:38. Con esto terminamos, porque quiero que te lo lleves en tu mente. Romanos 8:38. Ok. ¿Qué es importante aquí? Si estamos entendiendo quién es Dios y quiénes somos para Dios, es importante saber que cuando tú le aceptas, cuando tú has creído en Él, cuando tú lo has declarado tu Señor, no hay nada, absolutamente nada que te pueda separar de Él. Por eso hoy hablamos de ese Dios amoroso, porque ese amor jamás te va a soltar la mano. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, no hay manera de que Dios te ame menos de lo que te ama. No hay manera, no importa de qué se trate, ni siquiera Él puede amarte menos. Ni siquiera Él. Él te ama y te ama. Nada de lo que hagas o dejes de hacer va a hacer que Dios te ame más, pero tampoco va a hacer que Dios te ame menos. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y ese amor de Dios se manifiesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios para despedirnos. En verdad que material hay para una prédica de 2 horas, pero